Menonita, 80 años cuidando tu salud. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita Ponce. Un ataque o derrame cerebral ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre en las arterias que nutren el cerebro, o cuando ocurre un sangrado en el cerebro mismo, o en las membranas que lo rodean. Para la Asociación Americana del Corazón, los ataques cerebrovasculares son la primera causa de hospitalizaciones prolongadas y de incapacidad permanente. ¿Cómo identificar un infarto o un ataque cerebrovascular? Conversamos con el doctor Julio Rodríguez Colón, neurólogo vascular. Menonita, 80 años cuidando tu salud. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y este es uno de mis temas que más me apasiona porque lo que es el corazón y el cerebro son mis órganos favoritos. Y todos podemos estar a riesgo de un ataque cerebrovascular. Aquí lo importante es que tenemos que aprender a cuidarnos si hay predisposición a estar todavía más vigilantes para que de esa manera no nos toque un ataque cerebrovascular. ¿Y quién mejor para hablar sobre el particular que uno también de mis doctores favoritos? El doctor Julio Rodríguez Colón, neurólogo vascular. Buenos días. Saludos, Luz. De Caguas vino para Ponce. Soy de Ponce. Pues muy bien, pues entonces está en su ciudad natal. Eso es así. Yo estoy aquí encantada, me han atendido súper bien, igual que ustedes allá en Caguas. Qué no bueno, me quejo. Qué bueno. Le pregunto, doctor, ¿qué es esto de un ataque cerebrovascular? Pues mira, los ataques cerebrovasculares es cuando se tapan las arterias del cerebro, cuando se rompen. Y en consecuencia, pues va a haber un daño neurológico asociado a esa, ¿verdad? Esa ocurrencia donde se tapa la arteria o se rompe la arteria. En el pasado, estas cosas ocurrían en personas de la adultez madura, pero bastante alto. Y he visto que quizás por los últimos años, más gente joven está yendo con ataques cerebrovasculares. Un stroke o ataque cerebrovascular le puede dar a cualquiera, Luz, a cualquier persona, incluyendo a los niños. Lo que pasa es que estadísticamente... O sea, que no hay una edad en particular. No hay una edad. Puede ocurrir a cualquier persona, a cualquier edad, pero estadísticamente ocurre en personas mayores de 55 años y mientras más adultos nos ponemos, mientras más mayores nos ponemos, mientras más viejitos nos ponemos, pues mayor va a ser la incidencia y la prevalencia de esta condición. O sea, que entonces según cumplimos años, estamos a mayor riesgo. Correcto. Eso no significa que le va a dar a todo el mundo, porque no todo el mundo cruza su vida con, ¿verdad?, con algún evento de stroke, pero ciertamente la edad es uno de los factores de riesgo más importantes. Pero fíjese, para mí los 55 años todavía es una persona joven. Recuerdo que hace 2 años atrás la Organización Mundial de la Salud, doctor, me hizo unas nuevas clasificaciones y puso que usted era joven hasta los 65 años. Luego de los 65 años pasaba a ser un adulto mayor. Y luego de los 80 era que era viejito. La juventud no necesariamente depende de la edad, porque también está el aspecto espiritual, el aspecto emocional y cómo uno se siente como persona en contexto de nuestra capacidad física. Factores de riesgo. ¿Qué cosas nos pueden llevar, aparte me imagino que quizás de alguna predisposición o genética, a tener un ataque cerebrovascular? Pues mira, los factores de riesgo más comunes son la presión arterial descontrolada, es la causa número 1, ¿verdad?, de stroke, tanto isquémico como hemorrágico. Tenemos diabetes, presión alta, como les dije, obesidad, fumar, sedentarismo, la apnea del sueño, que es una, ¿verdad? Voy a hacer un aparte porque aquí en Puerto Rico el tema de la obesidad es como medio tabú. Y nosotros nos sentamos a ver pacientes y le preguntamos sus condiciones de salud y la persona puede estar sobrepeso o obesa y nunca lo mencionan. Es como que no hacen la conexión entre estar en sobrepeso y estar obeso y las consecuencias que puede acarrear tener ese sobrepeso en cuestión cardiovascular y cerebrovascular. Lo que pasa, doctor, que yo a veces pienso que el problema con la obesidad, y que quizás muchas personas lo mencioné, es porque siempre ha sido un objeto a burla. Y a lo mejor sienten hasta vergüenza, ¿verdad?, de ese sobrepeso u obesidad que cargan. Esta mañana, precisamente, alguien se comunicó conmigo para darme la queja de la tristeza que le causaba que su papá es un papá obeso, tiene unas condiciones severas de salud y en el propio hospital donde lo están atendiendo se han burlado del peso que tiene. Y quizás por eso es que no lo mencionan, porque les da vergüenza. Que papá o mamá o alguien cercano a mí haya tenido un ataque cerebrovascular, ¿me pone a mí a mayor riesgo? Definitivamente, el historial familiar es súper importante porque si papá, mamá, tíos o abuelos
tienen historial de stroke, pues eso pudiera significar que uno tiene una predisposición genética y claro, de igual manera uno puede luchar en contra de eso, ¿verdad? Con lo que vamos a hablar más adelante, que es qué podemos hacer. Pero ciertamente el historial familiar es sumamente importante a la hora de tener en mente, ¿me pudiera dar a mí un stroke? Claro que sí. Me preocupa algo, doctor, en cuanto a esto, y es la hipertensión. El otro día leí un estudio, de hecho hice un reportaje sobre el particular, en donde se dice que para el 2050, de acuerdo, ¿verdad?, a la Organización Mundial de la Salud, el 61%, sobre todo de la población estadounidense, va a tener problemas de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. ¿Por qué? Por la presión arterial. Y es un problema que estamos viendo en muchos casos desde los 20 años. Sí, sí. Miren, la presión arterial es súper importante porque en la medida en que va elevando, va a causar un problema sistémico. Y eso es importante tenerlo en mente porque el daño de la hipertensión es sistémico, nos afecta todos los órganos, todos los sistemas, las arterias y los órganos importantes, corazón, riñones, cerebro. Así que es súper importante tener la presión controlada. ¿Por qué? Porque en la medida en que pasen los días, las semanas, años, décadas y nosotros no tengamos buen control de la presión, eso va a acarrear ¿verdad?, en consecuencia la posibilidad de que le dé un ataque al corazón, que le dé un stroke, que haya fallo renal. O sea que todo eso importante puede ser prevenible en la medida en que la persona tenga control de su presión. Y otra cosa es que en mucha ocasión, cuando va desarrollando la condición, no da muchos síntomas. Y puede ser que la persona esté completamente asintomática y tenga la presión alta. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante que nos hagamos las pruebas de cernimiento, que nos chequeemos, que vayamos al médico con regularidad. Y sobre todo esas pruebas anuales que tenemos que hacernos. Y uno va a veces a los centros comerciales y encuentra personas que están tomando la presión. Mire, si usted tiene duda, si a lo mejor usted pues lleva ya meses sin habérsela tomado porque uno tiene cita médica o la tiene meses después, párese ahí, haga turno y tómese la presión, o si no, el aparatito cómpreselo, no el de la muñeca. A mí me han dicho que el de la muñeca no. Se puede usar, pero es mejor más el del brazo. Exacto, porque es mucho más más reliable, más exactamente. Y así certero. usted, mire, puede saber cómo usted está. También sabemos que el factor del estrés, ¿verdad? Hay factores estresantes que muchas veces pueden provocar el que esa presión también suba. O sea que si también aprendemos a controlar esos factores, podemos entonces también disminuir ese riesgo de la hipertensión. Sí, sí. El estrés no tiene una medida directa, ¿verdad? Porque cada persona tiene diferentes niveles de estrés y tiene muchísimos factores que pueden contribuir a eso. Pero lo que sí sabemos es que a nivel individual el tener estrés conlleva quizás a no dormir bien. Y si la persona no duerme bien, y si tiene ansiedad y no duerme bien y no se alimenta bien, pues eso va a llevar esos problemas a desarrollarse, ese problema de obesidad, ese problema de presión alta, de azúcar elevada, ¿verdad? Como lo es la diabetes. Así que teniendo en mente todo eso, el estrés como tal, cuando a mí me preguntan si el stroke lo causa el estrés, yo digo, no necesariamente, pero pudo haber sido un factor que contribuyó a que se desarrollaran los problemas que sí en efecto te causaron el stroke. Sí, y hacer como el dominó, ¿verdad? Esto provocó que todos los demás se cayeran. Correcto. Y entonces por ahí vienen todos los demás factores de riesgo, se elevan y entonces estamos, ¿verdad?, con este problema. ¿Hay tipos de ataques cerebrovasculares? Sí. Tenemos básicamente dos tipos principales, que son los eventos isquémicos, que es cuando las arterias se tapan, y los eventos hemorrágicos, que es cuando las arterias se rompen. En Puerto Rico tenemos la costumbre de llamarle derrame a todo, y eso, aunque bueno, en términos generales puede ser aceptado, en términos científicos no es correcto, y también, ¿verdad?, contribuye a que cuando el paciente va a su médico primario, le dice le dio un derrame, pudo haber sido un isquémico, y entonces hay un problema de comunicación y es posible que el paciente esté mal diagnosticado precisamente por esa razón. Quiero hablar del isquémico en particular. Sabemos que tenemos un área, ¿verdad?, en el cerebro que es la isquémica. Claro. Esa área, ¿qué controla y en qué nos ayuda a nosotros? Pues mira, vamos a pensarlo de esta manera. Pensemos que tenemos un árbol y ese árbol tiene muchas ramas. Pues en el cerebro, el árbol arterial, nosotros tenemos un sistema arterial que viene del corazón, sube a través de las carótidas y de las arterias vertebrales, sube a la cabeza, y esos son múltiples ramificaciones de ese sistema arterial. En cualquier trayecto desde el corazón hasta la última puntita de la última arteria, se puede tapar. Y cuando se tapa esa arteria, pues va a causar el daño isquémico. La palabra isquemia significa falta de oxígeno, precisamente en ese tejido que está asociado a esa arteria. Hay arterias grandes, ¿verdad?, como la aorta, que es la arteria más grande.
Tenemos arterias como las carótidas y como las vertebrales, que son bastante grandes también, pero también tenemos las arterias pequeñitas en el cerebro. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, una presión arterial de 200 sistólicas puede tapar una arteria pequeñita, lo que le llamamos un síndrome lacunar, y eso puede causar un daño dependiendo de qué parte del cerebro es, porque obviamente nuestro cerebro tiene unas funciones que están localizadas en diferentes partes. Por ejemplo, el hablar nuestro está usualmente en el lado izquierdo del cerebro, en la región frontotemporal. Pues si el stroke, ¿verdad? Si la arteria que se tapa suple sangre a esa región, la persona en consecuencia va a tener problemas al hablar y así sucesivamente. Y lo mismo pasaría con el área de caminar. Correcto. Y sabemos que muchas de estas personas también pueden tener luego dificultad para tragar. Correcto. El centro de tragado, los problemas, lo que le llaman la lengua pesada o disartria, ¿verdad? Que es la parte motora de la lengua, que también lo tenemos en la región motora. Eso le llaman, ¿sabes qué? Tiene un nombre fancy, pero lo voy a mencionar por aquello de quien esté interesado. Le llaman el homúnculo. El homúnculo es una zona del cerebro que tiene una región, y esa región tiene la región del brazo, de la pierna, de la cara, tanto motor como sensorial. O sea que si a mí me da un stroke en esa parte, pues va a haber ya un daño que ya nosotros sabemos, y por eso es que los neurólogos vasculares podemos identificar dónde está el problema de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente. ¿Cómo nosotros diagnosticamos precisamente eso? ¿Cómo yo sé que es isquémico? ¿Cómo yo sé qué cosas puede afectar? ¿Qué cosas yo hago cuando voy a evaluar a ese paciente? Cuando el paciente llega con los síntomas de debilidad de un brazo, pierna, cara, lengua pesada, nosotros no necesariamente vamos a poder saber en ese momento si es isquémico o hemorrágico, porque los hemorrágicos también pueden atacar las mismas regiones, y los síntomas pueden ser parecidos. Cuando lo sabemos en realidad es si el paciente llega a la sala de emergencia y le hacemos un CT scan. El CT scan, si es un sangrado, si es un derrame, se va a ver en el CT scan, y usualmente en esas primeras horas el CT de un evento isquémico puede ser normal o negativo, o lo que le llaman negativo. Claro, si el evento es grande y el daño cerebral es grande, pudiera reflejarse, aunque sea de pocas horas de evolución. Con esta conversación voy a continuar en mi próximo segmento, precisamente con el doctor Rodríguez Colón, y vamos a estar hablando un poquito más, ¿verdad?, de cómo podemos hacer este diagnóstico de cuando es hemorrágico y la sala que tienen aquí ahora para poder atender a las personas que lleguen aquí con esta emergencia. Regresamos en breve. Menonita, 80 años cuidando tu salud. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita Ponce. Ante un stroke o un ataque cerebrovascular, es importante conocer los síntomas para actuar a tiempo y recibir el tratamiento adecuado. Si una persona presenta uno o más de estos síntomas, debes acudir inmediatamente a la sala de emergencias del Hospital Menonita Caguas y Menonita Ponce, quienes cuentan con el respaldo completo del equipo médico del Centro de Neurociencias y Manejo de Stroke del Hospital Menonita Caguas, asegurando una atención y tratamiento rápido ante un ataque cerebrovascular. Para más información, llama al 787-848-2100 o visita sistemamenonita.com. Menonita, 80 años cuidando tu salud. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.